Bienvenida a esta colección de la dietética del cerebro. Detrás de mi voz oirán el ruido del mar por un motivo muy concreto. Es que hace ya tiempo que muchas investigaciones han permitido saber que el ritmo mismo del mar estaba no solo muy parecido, sino totalmente asimilable a la sinfonía de los ciclos mentales que se pueden detectar dentro de un cerebro humano, no solo en estado de vigilia habitual, sino también en los estados especiales conocidos por los místicos. Actualmente, a pesar de que por el mero hecho de estar escuchando esta cinta tenéis una angustia de conocimiento suficiente, ni usted, ni yo, ni nadie en este planeta, de momento, puede presumir de tener o de utilizar el fantástico material que tenemos a disposición. En realidad, apenas disponemos de una parte ínfima de lo que tendría que ser la conciencia y la energía mental si hubieran llegado a su cumbre. Estamos utilizando una parte pequeñísima de nuestros recursos y lo más de veces lo hacemos con el agravante de limitar nuestras capacidades íntimas a la mera adhesión a los condicionantes exteriores del sistema, de la sociedad, de la familia, o lo que sea que determine el ámbito en el cual estamos desenvolviendo nuestra vida. Es que, para dar una imagen inicial, es un poco como si después de un viaje de 2 años a la India, solo tuviéramos como recuerdos disponibles 4 fotografías. Evidentemente, el material disponible poco tendría que ver con la realidad a la cual se tendría que referir. Siguiendo esta onda, en la gran tradición nacida en Asia y mejor conocida ahora por la herencia india, se utilizan 2 técnicas habitual de movilización de las energías íntimas, que son los mantras y los yantras. Los mantras utilizan una actividad repetitiva que, utilizando unas frases que inicialmente tienen sentido pero que muy rápidamente lo pierden, permiten desconectarse de una realidad un poco opresiva y llegar a conectar con otro tipo de información que es permanentemente disponible para cualquier persona, cualquier ser que tenga una libertad suficiente frente a las informaciones limitadas que le dan sus sentidos. Los yantras son unos dibujos que permiten focalizar la atención y por lo tanto disminuir esta especie de atención miedosa que prestamos al mundo exterior y que lo más de veces nos impide ocuparnos de lo que pasa adentro, a donde está realmente la puerta. El yantra más conocido, por lo menos en India, es el Sri Yantra. Se presenta como un punto rodeado de una infinidad de triángulos repartidos alrededor del punto central y dentro de un círculo. Aparentemente no hay limitación a la cantidad de triángulos que están presentes. Dicen que los que se dedican a meditar, o sea, meditación en el sentido de prestar atención sin tener ningún tipo de intencionalidad sobre este yantra, muy rápidamente tienen la impresión de que se caen en una especie de pozo sin fondo abierto sobre una parte arriba de uno mismo y nace un vértigo fundamental, un vértigo del infinito, probablemente parecido en lo que es a lo que fue su sombra descrita hace mucho tiempo por personas que hablaban de la tristeza y de la angustia infinita del cosmos. De todas maneras, el que medita sobre Sri Yantra, que es la relación de un triángulo de 3 puntos al centro, se encuentra muy rápidamente atraído al interior y se dará cuenta, si no huye, movido por el miedo, de que está conectando con las estructuras energéticas del universo. Dentro de nuestro mismísimo siglo, Einstein dijo, cuando se le preguntaba él cómo había hecho para entender
las cosas que había entendido que le permitieron enunciar esas leyes que al final están rigiendo nuestras vidas hoy día. Y su contestación fue algo aplastante. Dijo que lo que permitía entender el universo y sus leyes era el hecho de que nuestro cerebro y nuestra mente tenían unas estructuras exactamente similares. El hecho de encontrar el eje cósmico que permite relacionar todo lo existente con todo lo que uno conoce, aprenda o experimenta, es algo aparentemente tan viejo como la historia misma de los intentos de la humanidad para ultrapasar los límites del planeta, del cuerpo, del tiempo, de la vida, o incluso las cosas más pragmáticas de la temperatura, de la libertad física o de la posibilidad de correr, irse o no quedar aprisionado en un sitio, en una situación o unas ideas. Se tienen que dar cuenta de que ahora mismo gira y pivota eternamente sobre sí mismo el eje cósmico que une todas las cosas del universo. Hace muchos siglos, Patanjali, gran gramático pero también padre del yoga, porque fue el primero a enunciar las leyes iniciales del comportamiento mental frente a los actos físicos, en un texto conocido como las Yoga Sutras. Patanjali aconsejó la meditación sobre la estrella polar. Y ocurre una cosa extraña, porque él aconsejaba la meditación sobre la estrella polar, o sea, hacia el norte y de noche, esto es muy importante, como el único método que permitía entender cómo se movían y el por qué se movían las estrellas. Todo esto parece muy normal, porque si alguien se pone con una máquina de foto y la enfoca sobre la estrella polar, evidentemente obtendrá un punto central fijo y un montoncillo de círculos alrededor correspondiendo al movimiento nocturno y permanente de las estrellas. Lo que sí es un poco extraño es que un médico que se interesaba en esos temas, el doctor Jonathan Steer, hizo hacer experimento a un grupo de voluntarios. Escogió sus voluntarios dentro de personas ya experimentadas dentro de la técnica de la meditación trascendental, que no es ninguna afiliación a una secta, sino gente que utiliza técnicas repetitivas del tipo del mantra del cual hablaba al inicio. ¿Qué pasó? Pasó que una vez que este grupo de experimentadores haya aceptado y hecho lo que el Dr. Steer había planeado, al acabar el experimento, que duró unas 2 horas, se preguntó a cada uno por separado qué había experimentado, qué había captado, qué había sentido. Pues bien, resultó que la mayoría de los componentes del grupo experimental habían tenido la misma experiencia. Al rato de haber empezado el trabajo empezaron a tener la sensación inicialmente, y después ya se transformó en una saturación sensorial que hizo que vieron realmente como una especie de domo, de media burbuja, de paraguas si quiere, encima de ellos, que estaba hecho de luz blanca, justo puesto encima de ellos, pero que tenía su centro puesto sobre la estrella polar. Además de esto, tenía unos rayos que organizaban el domo de la visión, y la totalidad de todo esto descansaba sobre unos círculos de colores muy finos, parecidos al arco iris. Y todo esto giraba al mismo tiempo al revés del movimiento del reloj. Lo extraño es que todos los componentes hayan tenido la misma visión sin que hayan podido compaginarse o decidir anteriormente lo que iba a decir. Y más extraño aún es que esta descripción muy reciente, ya que data apenas de 5 años, corresponde prácticamente a lo que Platón describía en su República, o sea, el tratado que se llama el De República, hablando del mito de que es un personaje, un héroe, que muere. Bueno, tiene algo que hace que muera, y en realidad tiene lo que ahora llamaríamos una experiencia cercana a la muerte, una NDE, y vuelve a la vida. Y cuando vuelve a la vida cuenta lo que ha visto. Lo que vio en el texto de Platón fue un inmenso rayo de luz cruzando el universo,
que estaba coronado en su parte más alta por una nube de estrellas fijas que no se movían. Y desde ahí había una cantidad de círculos de luz que tenían el mismo color del arco iris. Y encima de esto, parecía que en la extremidad de esos círculos aguantaban cada uno un círculo inferior, como si lo levantaba desde la nada. Y todo esto descansaba sobre uno sobre otro, sin fin. Y ahí empieza lo interesante. Cada rueda de esas ruedas sucesivas que vio Air emitía un sonido, una nota única, una nota pura, que desde entonces ya es la referencia magna cuando alguien intenta hablar de la música de las esferas. Aunque le cueste creer lo que les voy a decir, le juro que cuando se hace un cierto tipo de meditación y que uno se abre realmente, se oyen las sinfonías de esas notas puras que nacen de la nada y que llegan hasta nosotros cargadas del sentido permanente del universo. Una de las técnicas que pueden utilizar, porque me doy bien cuenta que tenemos que ir por pasos y que evidentemente lo que más les interesa será el cómo hacer. Mira, cada uno de nosotros tiene una idea un poco clara, no mucho, de cómo tendríamos que ser, pero sí que todos tenemos una idea perfecta de cómo sería el ser genial que nunca seremos. El primer paso, antes de seguir en esta línea que hemos empezado a intentar de recorrer, es decidir que el modelo no es que esté más alto, no, es el más alto. Con lo cual, el primer paso es imaginar qué haría, qué pensaría, qué decidiría, qué camino seguiría si fuera este genio que piensa que nunca llegará a ser. Fomenta su imagen, hágala aparecer, discute con ella, hable con ella, dele una cara, una forma, una voz, una personalidad, un sitio. Y cada vez que tiene una duda, en vez de intentar decidir con las limitaciones íntimas que todos conocemos muy bien porque las albergamos, dirígese a este maestro desconocido que todos albergamos, porque al final es el modelo que por flaqueza y pereza hemos decidido que era inalcanzable. Esto tiene varias aplicaciones. Una de las primeras es probablemente el hecho de que podamos utilizar una técnica como que se podría llamar, visualización multisensorial. O sea, que cada vez que tienen que arreglar algo, sea un problema, o sea una enfermedad, una situación, hay que darle existencia, jugar el papel del creador, otorgarle una cara, un ámbito, una temperatura, un sonido, una luz, un color, una forma, unas referencias, atar lo que se tiene que resolver con algo grato o no grato, pero de todas maneras darle algún coeficiente de existencia. Una vez que esto esté hecho, si se quiere curar, basta cambiar esta imagen. Igual que un pintor, cuando hace el primer esbozo sobre un cuadro, vuelve a tocar y retocar sin parar nunca las cosas que había puesto y plasmadas. Si lo hacen en toda honestidad, sin angustia, sin voluntad de ganar, sin ganas de manifestar, sin deseo de soberbia, se van a extrañar de los resultados alucinantes que solo con esto pueden aparecer. Porque al final, esta técnica muy tonta es prácticamente lo que corresponde al hecho de entrar en el palacio cerrado del rey. La energía es un lago de diamante líquido en medio de este palacio. Está caliente como el sol, tan dulce y tierno como el amor. Y nosotros, por vergüenza, por complejo, por idiotez, más veces, ni nos permitimos recibir el regalo inmenso que nos hace el universo,
y tampoco nos permitimos imaginar que pueda existir. Espero que esta cinta por lo menos os sirva a intentar, aunque piensen que es una locura, porque si lo intentan una sola vez, ya sé que nunca jamás después olvidarán las maravillas que pasan. De todas maneras, y ya se darán cuenta en las cintas que siguen, hay muchísimos otros aspectos a esto. De momento nos vamos a dedicar únicamente a los pasos iniciales, lo que nos permite saber qué tipo de actividad o relación mantengamos con el universo o la realidad que nos rodea y frente a la cual nos tenemos que determinar y frente a la cual tenemos que poner algún tipo de luz para entenderla. Al final depende de un solo instrumento, nuestro cerebro. Ya bien saben de que hoy día la muerte no es la desaparición de una u otra secuencia orgánica, no. La muerte es el parar de la actividad cerebral, con lo cual, a pesar de que el cerebro no es lo que emite, lo que captamos con él, es el instrumento que nos permite recibir la información. Hay que realizar que los únicos alimentos, las únicas cosas que necesita el cerebro son azúcar y oxígeno. Del resto se encarga él solito. El azúcar nos puede llegar de un montón de maneras diferentes, pero de manera más habitual nos llega bajo forma de dos grupos bien diferenciados de sustancias. Azúcares lentos, carbohidratos de digestión pesada y tardía, o azúcares rápidos del tipo de la glucosa, la sacarosa y todos los azúcares disponibles. ¿Cómo funciona de manera habitual el utilizar el azúcar? Que habitualmente lo consumimos en cantidad excesiva, muy fácilmente. Al ingerir una secuencia de carbohidratos fuerte, movilizamos un esquema de respuesta que pone en marcha toda la dinámica de la insulina en el organismo. Pero la insulina no solo sirve para asimilar el azúcar, entre comillas, sino que también entra en competición con un montón de aminoácidos, para no decir la totalidad. Y lo que ocurre es que al tomar azúcar inhibimos prácticamente todos los aminoácidos de los cuales normalmente disponemos. Esto explica, por ejemplo, que para dormir bien, el truco más sencillo es de comer carbohidratos, porque el sueño y el descanso dependen de unas sustancias que son muy poco competitivas, como por ejemplo lo es el triptófano. Al comer, no sé, pastas o un plátano antes de ir a dormir, por ejemplo, van a movilizar el esquema insulínico, van a inhibir los aminoácidos que iban a llegar al cerebro y van a permitir la aparición de unas secuencias derivadas del triptófano, y entre ellas, más concretamente, la serotonina, que permite conseguir el sueño y inhibe también dos factores de tipo depresivo, la angustia, el estrés, lo cual permite, entre otras cosas, entender el por qué hay gente que engorda cada vez que está depresiva. La depresión y la angustia motivan una situación de peligro frente a la cual el ser instintivamente busca algo que inhiba las sustancias del estrés. Y así que busca azúcares, desencadena el ciclo de insulina, elimina los neurotransmisores molestos y favorece el incremento de los niveles de triptófano y de serotonina, lo que provoca a su vez una sensación de bienestar y explica probablemente el comportamiento de los que engordan, dicen que no comen, pero pasan el día picando. Al final huyen de la angustia y de la depresión, que la luz interior hubiera podido resolver, pero que no es ni tan evidente ni tan fácil de conseguir porque hay que invertir radicalmente el proceso de relación con el mundo. Existe una cantidad impresionante de otras sustancias que pueden actuar, pero todas tienen en común una cosa, y es que o bien favorecen la utilización del oxígeno, que es la clave de la vida, o bien lo utilizan, este oxígeno disponible, vehiculado por la sangre, a otras cosas. Hay que darse cuenta que es un poco como mandar 2000 cartas por correo a 2000 personas.
Dicen los publicistas que la buena respuesta es del orden de 5%. En el organismo no es de 5%, es de 0,5, incluso menos. O sea que cada vez que se moviliza sustancias o estados interiores que afectan a una cantidad muy grande de datos de referencia, en realidad se inhibe la totalidad de los resultados positivos que se hubieran podido conseguir. Antes de cualquier sustancia de las que hablaré, la cosa más importante probablemente que si no queréis hacer otra cosa, cada vez que tenéis que pensar algo importante, que necesitáis recordar algo que os escapa, o que únicamente tenéis la gana de estar bien dentro de ustedes mismos, esta no paz interior, sino relativa tranquilidad frente a las agresiones de la vida, basta con dedicarse a respirar, no haciendo ninguna otra cosa. Y no es ninguna perogrullada, no es tan fácil como parece. Os pido de que inicialmente presten únicamente atención a su respiración sin hacer nada, solo para tener conciencia. Al momento de tener conciencia de la respiración, se dará cuenta que su ritmo regular ya no lo es, ya va a cambiar, siguiendo las fluctuaciones de su estado interior. A este momento lo que tendrán que hacer es intentar seguir respirando sin alterar este ritmo que están captando a través de sus emociones, de sus sentimientos, de sus preguntas o de la gana de tener unos resultados. Si lo consiguen, ya habréis hecho más de la mitad del camino. Ahora os vamos a dejar 2 minutos con el ruido del mar para conseguir de que su mente se ponga de la manera más rudimental en acuerdo y en armonía con lo que es el flujo universal de la vida, de la conciencia y de la paz. Acuérdense, no es un juego. La cosa más importante de vuestra vida es estar en paz con lo que son, con lo que serán y acordes con el sitio que desde siempre el universo os ha reservado. No estamos jugando. Relájese, tranquilícese y por favor, deje una puerta abierta para que pueda entrar lo que quiero regalaros.
Hola, nos vamos a ocupar ahora de lo que hay que dar al cerebro para que funcione tal y como tiene que funcionar. Cuando yo era niño, era una tradición en el suroeste de Francia de que las abuelas digan a los niños: ¿sabes, niño? Si quieres ser inteligente, tienes que comer pescado. Y la publicidad que entonces se daba en las escuelas, estábamos en el posguerra, nos hablaba de fósforo. Me acuerdo todavía del sabor increíble de esos líquidos cargados de ácido fosfórico, que eran como comerse 14.000 limones agrios a la vez. Las abuelas no estaban tan lejanas del centro de la diana. Efectivamente, las últimas investigaciones sobre el funcionamiento cerebral han permitido saber que una sustancia muy concreta, que se llama el dimetilaminoetanol, o DMAE, está presente incluso en exceso, no solo en todos los pescados, sino más selectivamente en los que fueron comida de pobres y que han pasado a ser una especie de platos selectos en el panorama de la gastronomía ibérica. Quiero hablar de cosas tan tontas como las sardinas o los arenques, que tienen una cantidad absolutamente alucinante de dimetilaminoetanol disponible. Este DMAE llega directamente al cerebro, no está parado por la barrera hematoencefálica, y además permite fabricar una sustancia fundamental dentro de lo que podría mirarse como la economía íntima del cerebro como órgano. Esa sustancia es la acetilcolina, que permite transmitir los señales eléctricos que al final son la clave de funcionamiento de nuestro ordenador celular. Se acumulan las moléculas de acetilcolina en la terminación de los dendritis, final de los axones de los neurones, y permiten cambiar las cargas, modular el tipo y la intensidad y la diferencia potencial de la electricidad que pasa de relé en relé hasta llegar a dibujar el equivalente informático, entre comillas, de lo que nuestros sentidos, la capa en contacto con el universo, nos había transmitido. Sabemos, después de experimentos realizados en sitios muy diferentes, como lo son, por ejemplo, la Universidad de Heidelberg, varios hospitales en Estados Unidos, uno en Estocolmo, dos médicos concretos en España, y lo siento, no puedo dar los nombres por respeto y discreción profesional, nos hemos permitido saber que lo más de veces, para no decir siempre, las carencias en dimetilaminoetanol provocan una confusión del pensamiento, una alteración de los contenidos de la memoria y inhibe los reflejos, quiero decir, la capacidad de actuar en reacción a informaciones traumáticas llegadas del mundo exterior que necesitan una respuesta inmediata, a la par que al mismo tiempo provocan y permiten los estados de angustia y depresión tan comunes por mala suerte en el mundo de hoy. Extrañamente, felicidad y conciencia vienen a la par de la cantidad de dimetilaminoetanol disponible para el consumo cerebral, que al final es el único órgano fundamental de nuestro cuerpo. Ya hace tiempo que la vieja idea de que el corazón es el sitio de la vida, antaño lo fue el hígado, ya no sirve. Desde el doctor Barnard se puede vivir con el corazón de otra persona, y ya no hablemos de hígados. Lo que sí es fantástico en este mundo que a tanta gente molesta y en el cual estamos viviendo es que, a pesar de todos sus defectos, tiene esta especie de prodigiosa ventaja de poner a nuestra disposición, doquier sea que nos encontremos, sustancias que antaño hubieran necesitado viajes interminables y búsquedas sin fin. De paso, quiero volver a señalar, como lo hice en cintas anteriores, la importancia de una sustancia directamente conectada con la memoria
de este espacio cultural que nos corresponde, quiero hablar del Mare Nostrum. En las épocas en las cuales se desarrollaba la primera implantación de los griegos en las orillas del Mediterráneo, se desarrolló también una tecnología muy peculiar que desde las factorías paleopónicas de Vélez Málaga hasta los sitios más codiciados de Marsella, de Empúries y muchos otros sitios repartidos a todo lo largo de las costas mediterráneas, se preparaba una sustancia extraña. Era algo que nacía del hacer, literalmente pudrir consigo mismos unos peces muy concretos, que son los esgonces, una familia de peces muy parecidos a las caballas. Experimentaciones e investigaciones recientes han permitido encontrar dentro de este, entre comillas, jugo que aparece después de la putrefacción por autólisis de esos pescados, unas moléculas que tienen una cantidad inhabitual de átomos de carbono. Estoy hablando de sustancias que tienen 20 y 21 átomos de carbono disponibles. Las experimentaciones hechas sobre gravatarios, por ejemplo en París, en la Salpêtrière, han permitido demostrar un prodigioso efecto de reestimulación vital, recuperación de facultades mentales, bueno, un sinfín de maravillas que nacen del uso y consumo de este producto. Ya conocido por el padre de la gastronomía, Apicius, el garum, ya que este es el nombre de este preparado, tiene una larga historia que ha vuelto a dar señales de vida en nuestra España de hoy a través de la actuación del señor Mercader en el Motel Empordán, en la provincia de Gerona, que desde ya muchos años propone a todos los que llegan unos pequeños taritos de garum como entrada a las maravillas que después les hará comer. En Francia se ha puesto en venta unos preparados también de garum que se llama el Stabillum, que creo que incluso se puede encontrar en España. Todas esas sustancias, a pesar de su aparente estructura divertida, molesta o disgustosa, tienen un interés mayor al momento en el cual uno quiere y espera disponer de la totalidad de sus recursos íntimos. Para no quedarnos en este tipo de historias, les voy a hablar, pero ya en plan serio, de otras sustancias activas. Y vamos a intentar seguir la pista de lo que más comúnmente se encuentra hoy día: depresión, desgana de vivir, falta de vivacidad mental, pereza interior, falta de ilusión. Una de las primeras sustancias fundamentales en este campo es un aminoácido, es la tirosina. La tirosina, y les ahorraré el esfuerzo de darle su fórmula detallada, se encuentra en muchas sustancias muy comunes, como puede ser el queso, los hígados de aves, el pollo, los plátanos, los aguacates, la levadura de cerveza, la carne, el pescado. En realidad es una sustancia que nace y acompaña permanentemente la vida. El interés enorme de la tirosina es que aumenta la vivacidad mental, disminuye la cronaxia, o sea, el tiempo que separa una captación de algo a nivel sensorial con el reflejo que le corresponde, aumenta al mismo tiempo la disponibilidad de datos interiores, aumenta y permite el consumo de oxígeno del cerebro, a tal punto que hasta el ejército americano se ha interesado en el hecho de suministrar tirosina a sus soldados para aumentar su capacidad y disminuir el tiempo necesario para que tengan reflejos en este extraño y atroz ámbito de la guerra moderna.
La tirosina está disponible en tiendas especializadas bajo forma de levadura y de quesos de ley, quiero decir, no de esas cosas casi plastificadas que nos intentan indignar a través de una falsa interpretación de la realidad continental, que sea la Europa común, el Tratado de Maastricht o solo la intuición de una continuidad desde los reyes de Tula hasta los últimos califes, de los cuales la sombra todavía pasea entre Granada y Málaga. La segunda sustancia de la cual os quiero hablar es el germanio. El germanio, que espero todos conocen por ser componente de circuitos electrónicos, elemento fundamental de toda la investigación informática en los últimos 14 años. Es también una cosa bastante peculiar. Hace unos 20 años, un médico japonés se encuentra a los 40 y tantos años obligado a interrumpir su consulta por estar padeciendo una artritis reumatoide que le impide incluso moverse desde su cama hasta la silla en la cual estaba dispuesto y con ganas a atender su clientela y sus enfermos. Este hombre, que se llama el profesor Asai, se encontró porque una mente que se encuentra obligada a vivir de sí misma sin poder estar distraída por las hazañas de la vida común cuando uno camina, pasea y está chocando con el mundo exterior, se encontró a pensar otra vez en todas esas cosas que había aprendido a lo largo de los años y de repente cayó sobre este dichoso germanio y se le encendió una bombilla, como siempre pasa con los genios. Ahorrándonos la historia detallada de los pormenores de este trabajo, el resultado fue que llegó a administrarse unas dosis importantes de germanio orgánico, o sea, un germanio asimilado ya por organismos vivos dentro de la gran cadena de la evolución y que había extraído y utilizado para su uso personal. 2 años más tarde, el doctor Asai, que ya había perdido su clientela y su consulta, estaba otra vez como estaba 20 años antes, verde, fuerte, móvil, con una gran disponibilidad, una agilidad mental impresionante y unas ganas feroces de vivir, existir y empezar una nueva vida. Desde entonces, porque encima de genial era japonés, evidentemente cogió patentes, cosas que no ocurría antes con los genios. El descubrimiento suyo es concretamente el hecho de que un sal, y solo un sal, de los casi 1000 que tiene el germanio, es eficaz para el ser humano. Este sal es el sesquioxido 132 de germanio y administrado en dosis eficaces, que es del orden de 10 miligramos 3 veces al día, permite no solo restablecer un cierto nivel de integridad orgánica. Claro, si usted ha recibido una bomba en la cara, no la va a devolver una nariz que ya no tiene, pero si lo que está padeciendo es una bajada de tono, o sea, este tono orgánico, mental, intelectual o sensible, muy probablemente que si sigue y mantiene la utilización del germanio durante un tiempo suficiente para tener resultados. Una vez que haya hecho este trabajo, puede ser que sea interesante darse cuenta que la memoria global de la humanidad tiene huellas que hablan de sustancias que tienen efectos increíbles, vencedores, la leyenda de los afrodisíacos, las cosas que disparan, fomentan y estimulan la actividad orgánica. Y de manera extraña, los trabajos más recientes han venido a encontrar que todas estas sustancias, esas plantas, esas cosas, tenían una cantidad excepcional de germanio orgánico, la mismísima molécula, el sesquioxido 132, dentro de su contenido. Les voy a dar únicamente la lista porque una vez que lo hayan oído se darán cuenta que ya lo sabían. El ajo, la cebada, el berro, el ginseng, la raíz de angélica, la consuelda, contienen cantidades no solo inhabituales, sino excepcionales de germanio.
después de trabajos que todavía no han llegado al público, se está comprobando hoy día, estoy hablando de 1993, de que el jaramillo es uno de los más prodigiosos estimuladores del sistema inmunitario jamás encontrados. De otra parte, por su organización a nivel atómico, su integración en secuencias enzimáticas hace de él probablemente el mayor transportador de oxígeno, y de oxígeno al cerebro, porque es un poco como el talgo, ¿sabe? Al llegar al pertus tiene que pararse para cambiar la anchura de las ruedas, porque los raíles españoles y franceses no tienen la misma. Pues es un poco lo que pasa con el cerebro, o sea que no todo lo que llega a la frontera pasa del otro lado. Ahora vamos a hablar un segundo de otra sustancia, muy común cuando se dan cuenta de dónde se encuentra, pero muy impresionante cuando sepan a qué sirve. Esta sustancia es el octacosanol. El octacosanol es otro compuesto fundamentado en aminoácidos y está presente dentro del germen de trigo, que realmente es la sustancia en la cual se encuentra con una cantidad realmente notable. Los experimentos hechos con el octacosanol han permitido darse cuenta de que no solo permite combatir deficiencias mentales, pero que incluso se ha llegado a restaurar cuadros clínicos de cerebros lesionados, quiero decir, gente con heridas, lesiones, infartos cerebrales, pérdida de sustancia a nivel de la masa de neuronas, y incluso se han conseguido atender a niños neurodeficientes o atrasados mentales. El octacosanol hoy día se encuentra bajo forma de pastillas y también se encuentra como desde siempre dentro del germen de trigo, si lo consumen, evidentemente, porque en ese campo no hay milagros. Ahora me gustaría volver al tema que empieza a tocar con la tirosina, que es el tema de los aminoácidos. Resulta que existe una cadena de transformaciones intracerebrales que depende de un aminoácido, que es la fenilalanina, que permite, entre otras cosas, fabricar un neurotransmisor fundamental, que es la norepinefrina, la cual juega un papel fundamental, clave, en lo que es el aprendizaje, la memorización, y encima de esto actúa como un antiestrés, ya que inhibe las sustancias secundarias provocadas por las situaciones de angustia, presiones físicas, emotivas u orgánicas, a la par que permite resolver las alteraciones de juicio que corresponden a los estados depresivos. La fenilalanina la encontrarán en el queso, en la leche, en los huevos, en la carne, a pesar de que siempre aconsejo que tanto como comer carne es mejor de comer aves que finalmente descienden de los lagartos y los dinosaurios, en vez de comer carne que pertenece al mismo filo evolutivo que nosotros. Quiero decir, por favor, sean buenos, no coman vacas, no coman cordero, no coman cerdo. Lo único que les diría, no pegue un mordisco a su hijo, a su madre, a su abuela, a su padre ni a su vecino. Se cierra la paréntesis. Nos toca ahora hablar de una sustancia que, a pesar de no estar presente habitualmente en el cuerpo, es fundamental. Ya les hablé hace un momento de la acetilcolina, que es la que permite transmitir la información, es el cartero que lleva las cartas. Pero quien permite de que la tinta de la dirección no se destiñe es otra sustancia, que es la colina. La colina, que permite efectivamente fabricar la acetilcolina por un proceso de acetilación, como el nombre lo indica, y que está caracterizada porque aumenta las capacidades de aprendizaje. Está presente en cantidades ingentes en el cerebro de los niños hasta los 4 años, y les recuerdo solo por memoria que en esas épocas de la vida un ser humano
recién nacido llega a asimilar hasta 300 o 400 conceptos nuevos cada día, cosa que muy difícilmente llegaría a hacer un premio Nobel de 40 años. Actúa de todas maneras de manera muy positiva sobre la memoria, y a tal punto que pacientes afectados de la enfermedad de Alzheimer han visto su memoria mejora de manera brutal, no solo la memoria instantánea de lo que han hecho el mismo día o el día anterior, sino el recuerdo de lo que es su historia propia y el adquirido a través de la existencia. La colina como tal no se encuentra prácticamente nunca de manera aislada. La encontramos lo más de veces bajo una de las 1000 formas que tiene, la más utilizable y la más eficaz de todas, siendo la fosfatidilcolina, que se puede encontrar en la manera más fantástica en la lecitina, a tal punto que se ha llegado a tener unas prescripciones espectaculares hechas en Estados Unidos, en los cuales, atendiendo a gente totalmente destrozada desde el punto de vista mental, prescribiendo 70 gramos de lecitina diaria, se han conseguido resultados positivos en un prácticamente 100% de los casos. La lecitina está disponible en todas partes. Les aconsejo que antes de comprar lecitina averigüen en la etiqueta, ya que la ley lo obliga a averiguar la cantidad y la cuota y el percentual de fosfatidilcolina que contienen. No compren ni usen nunca algo que contenga menos de 30% de fosfatidilcolina. Lo que sí es importante es que pueden, en caso de urgencia, encontrar fosfatidilcolina ya expurgada de lo que la acompaña habitualmente y que permite hacer una terapia de choque si tenéis que pasar un examen. Si piensan, con razón o sin razón, que les hace falta un poco más de capacidad cerebral, como si quisieran aumentar la cilindrada de su mente, pueden durante un tiempo utilizar fosfatidilcolina bajo forma de cápsulas, a razón de 6 cápsulas repartidas a lo largo del día. Ahora les voy a dejar con el ruido del mar y pasaremos al capítulo en el cual hablaremos de 2 plantas milagrosas, literalmente milagrosas, pero sobre todo hablaremos de unas técnicas muy concretas que les van a permitir no solo de utilizar sus energías íntimas, sino de aumentar y multiplicar por 2, 10 o 100 los efectos de todas las sustancias que acabo de describir.